Y hablando precisamente de financiamiento y lo que se requiere precisamente de la unión de los países para lograr ese punto de quiebre en esta COP16, el financiamiento, pues a propósito, María Camila Roa habló con el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. Vean ustedes el diálogo. Canciller Luis Gilberto Murillo, bienvenido a Noticias Caracol. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, María Camila, por esta oportunidad. Bueno, canciller, hemos visto cómo Cali se está gozando esta cumbre, los beneficios para la región, el país, pero hilemos un poco más delgado en la configuración diplomática de la COP16. ¿Cómo ha avanzado en ese sentido? Bueno, primero que nosotros hemos puesto a Colombia como nunca antes en la escena internacional. Eso es bueno ponerlo en contexto. Y hay varios eventos, es decir, la COP es el más importante. Entramos en las grandes ligas. El mundo le habla a Colombia sobre protección de la naturaleza y la biodiversidad, y Colombia le habla al mundo. Eso es muy importante, la cantidad de eventos que hemos hecho. Hoy estuvimos en el evento del Foro de Mujeres, el Foro de Afrodescendientes, que es por primera vez que se hace en una COP. Creo que ahí se ha avanzado mucho y también hay mucho entusiasmo del mundo de la conservación, de la biodiversidad, porque por primera vez se dio este quiebre. Pusimos que era uno de los objetivos, poner a la COP más cercana a la COP climática, por ejemplo, que se le da más importancia. Pero lo que hemos hablado en el gobierno y con el presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez y con Susana Mohamed esta debe ser la COP de la implementación, porque en Montreal se definió el marco global de biodiversidad Kunming-Montreal, y allí ya hay unos elementos importantes, pero no tienen recursos, es decir, mecanismos de implementación. Entonces hay que movilizar muchos recursos que cuando usted lo compara con la COP climática parecieran pocos, pero ese debe ser un eje central. El otro es revisar la gobernanza de esos recursos, porque está el JEF, que actúa como fondo para la conservación, pero el JEF se debe ajustar, pero hay que pensar en nuevos mecanismos que estén en un marco de justicia ambiental y de justicia con ciertos grupos y ciertas comunidades. Pero, canciller, antes de que usted siga, lo detengo en ese punto porque es el que le quiero tratar. La voluntad política de las potencias, o como lo llaman acá los países desarrollados en ese sentido, de 20.000 millones de dólares que se deben aportar anualmente, el otro año suben a 30.000 millones, van casi 120 millones de dólares. Eso es una cifra casi que invisible para lo que es la protección de la biodiversidad. Usted habla de entusiasmo, de quiebre, de implementación. ¿Será que esta sí va a ser la COP que genere esa voluntad política de esas potencias de aportar recursos, la plata? Hablar de 20 o 30.000 millones de dólares sigue siendo poco, porque si usted mira el plan de transición socioecológica que hicimos, que incluye la parte de biodiversidad, que hicimos aquí en Colombia, que hemos formulado, tiene un costo para los próximos 6 años, 4 o 6 años, de 40.000 millones de dólares. Pero y lo poco no se cumple. Pero mire que necesitaríamos nosotros siquiera 200.000 millones de dólares, 200 millones en este aporte ya para que se pueda cumplir. Se requiere, obviamente, de la voluntad política de los que pueden aportar estos recursos. Le voy a dar un ejemplo, en que el presidente Petro ha propuesto de que se puedan utilizar, además de canje de deuda por naturaleza, que sigue siendo deuda, es el derecho especial de giros, que se utilizó durante la pandemia. Por ejemplo, Estados Unidos, no hace parte de la convención, pero Estados Unidos, que ha estado en estos temas, no utilizó 650.000 millones de dólares, 650 billones de dólares. Entonces, si Estados Unidos no los utilizó, deberíamos tener un mecanismo que permitiera financiar parte de los recursos que necesitamos. Y ese tendría que hacer un acuerdo entre los países del norte, que eso es lo que estamos diciendo desde la perspectiva de los países del sur. Hay que poner los recursos, es una primera discusión. ¿Quiénes los aportan? Okay. Ahora, y además de eso, de quiénes aportan los recursos, es cómo se distribuyen estos recursos, a quiénes llegan estos recursos y de qué manera se van a canalizar. Algunos dicen no necesitamos fondos como los que teníamos anteriormente del JEF, sino que sean aportes directos. Lo critican mucho. Sí, porque se demora usted una gran cantidad de tiempo para tener recursos muy mínimos. Hablemos de lo que pasó con los mandatarios, porque esto termina en una queja del presidente diciendo palabras textuales: ni Lula me acompañó. No, lo que pasa es que esto hay que ponerlo en contexto, ¿no? En perspectiva. Las cumbres, las conferencias de las partes del convenio de biodiversidad por lo general no son atendidas
por cancilleres o presidentes, más allá del presidente anfitrión. Yo he participado en varias y participé en el pasado en varias, y nunca tenían este nivel de participación y de entusiasmo. Entonces nosotros dijimos, esta cumbre debe ser una cumbre de la gente, una COP de la gente, de los pueblos, porque esto debe ir más allá de los estados. Pero también queremos que por primera vez a esta conferencia de las partes lleguen mandatarios. Era una apuesta bastante ambiciosa, claro. Hicimos un gran esfuerzo. Nosotros logramos algunos de mandatarios que nos confirmaron, y posteriormente, usted sabe, esta agenda de los presidentes, algunos fueron cambiando, o al menos se les presentó conflicto, pero tenemos algunos que van a llegar. Por ejemplo, el presidente Noboa de Ecuador nos dijo, yo quiero estar, y va a llegar el 29 y va a acompañarnos. El presidente de la Comisión Presidencial de Haití dijo, yo voy a estar. El presidente de Guinea-Bissau dijo, yo llego. Entonces hay varios. Tenemos varios cancilleres, casi 10. Tenemos ministros de Hacienda que van a venir. ¿Qué cancilleres? Hay varios. Tenemos cancilleres de Costa Rica, por ejemplo, de Costa Rica es muy importante, que nos va a acompañar. La de Ecuador es muy importante, que va a venir con el presidente, que también está en el Chocó geográfico. Queremos lanzar un fondo. Tenemos la canciller, bien interesante, la canciller de Salvador, que va a estar con nosotros también, ahí de la región. Entonces ahí hay un grupo, y hay un grupo de ministros de Hacienda. Eso no se veía en otras conferencias de las partes sobre biodiversidad, era más la climática. Y lo que estamos diciendo en el caso del presidente Lula, el presidente Lula nos confirmó, inclusive nosotros hicimos un cambio en el segmento de alto nivel, porque lo teníamos para el principio de la COP, pero dijimos, el presidente Lula, como tenía algunos compromisos allá, lo movimos para el 29 porque él podía asistir. Y pues se presentó este inconveniente. Deseamos que él se recupere rápidamente, sí. Y pues sí, ahí ni modo, porque él sí estaba muy entusiasmado. Pero... Bueno, sí, el mensaje también porque son los dos países más biodiversos del mundo. Así pero es. Entonces, la presencia de esa delegación, de lo que va a ser la Comisión de Brasil, sí está compensando de cierto modo esa ausencia de Lula como mandatario, porque usted lo reconoce, es el mensaje político que querían enviar con la presencia de ese segmento de alto nivel. Pero tenemos presidentes, pero además... La delegación de Brasil es una delegación bastante poderosa. Usted recordará que la ministra da Silva fue la que disminuyó la deforestación en el primer gobierno de Lula, fue candidata presidencial, y después ahora volvió otra vez a disminuir sustancialmente la deforestación un 50%, lo mismo que ha liderado la ministra Susana Muhammad en Colombia. Entonces allí creo que estas dos lideresas de lo ambiental han hecho una dupla muy importante que está moviendo la agenda ambiental en lo que tiene que ver con protección de la biodiversidad. Y todos lo reconocen ya, lo de esta COP16 hizo un quiebre en las COP de biodiversidad, que ya no serán las mismas hacia futuro, porque tendrán que tener más participación de los pueblos, de diferentes grupos, pero también se equipara más a la cumbre climática. Le quiero hacer una pregunta de composición diplomática aquí en la región, porque, por ejemplo, no relacionándolo, sino para que usted nos ayude a entenderlo. Entonces va a estar, sí, la presencia de Iván Gil, un hombre muy representativo de Venezuela aquí presente, no viene el presidente Lula da Silva, al mismo tiempo se ve como ese veto en el BRICS y como parece un abismo ya el que hay entre Venezuela y Brasil. ¿Cómo juega Colombia en ese relacionamiento regional y pues que se está dando incluso aquí en la COP, donde varios se van a ver las caras entre delegaciones? Bueno, siempre en lo diplomático hay alianzas estratégicas y alianzas tácticas. En la alianza estratégica es muy fuerte entre Colombia y Brasil, por muchas razones. Y hay, obviamente, en algunos temas muy puntuales, alianzas, acuerdos estratégicos. En el caso de Venezuela, por ejemplo, Venezuela tiene una responsabilidad muy importante en protección de la Amazonía y tiene sus desafíos, y esto hay que hacerlo de manera conjunta. Venezuela hace parte de la OTCA, vamos a tener una sesión de la OTCA aquí precisamente para poder definir cómo avanzamos en la protección de la Amazonía. Entonces ahí hay un encuentro de articulación, de integración regional en torno a ese ecosistema que es el de la Amazonía. Entonces ahí nosotros compartimos también el hecho de que hay una interrelación en temas energéticos. Colombia en el Táchira exporta energía eléctrica y hay un convenio allí de exportación de energía eléctrica como lo tenemos en Ecuador, pero también nosotros estamos
hemos estado muy interesados en ver cómo se puede tener suministro de gas desde Venezuela. Entonces ahí hay unas interrelaciones que son más tácticas y eso lo que nos lleva es a que nos juntemos más. Ya vamos a ver entonces, canciller, en esta semana que viene, que es la más importante. ¿Cuándo llega el secretario Guterres? Nosotros él va a estar para el 29, esperamos que pueda arribar el 28 aquí a Cali y ya el 29 acompañarnos en lo que vamos a hacer. Vamos a ese día a lanzar la declaración de paz con la naturaleza, un llamado por la vida. Y además de hacerlo, vamos a pedir que toda la ciudadanía global se pueda adherir a esta declaración para conformar la gran coalición global, la gran coalición mundial. ¿No? Sí, usted lo puede hacer, la invitamos a toda su audiencia. La gran coalición global, la gran coalición mundial de paz con la naturaleza. Eso va a ser muy bonito. No lo quiero dejar ir sin esto porque de hecho vi la carta hace algunos minutos. ¿Qué es lo que está pasando con el servicio diplomático en general? Que hay llamados de atención a embajadores para que cumplan con la comisión que se les da para la COP, otros cónsules en problemas. ¿Será que hay cierto tipo de desorden en el servicio diplomático del país? No es desorden de ninguna manera, sino los diplomáticos han sido muy juiciosos. Mire, le tengo varios ejemplos de diplomáticos que trabajan con mucho juicio. Nosotros creamos el Grupo Estratégico de Reacción Inmediata, que funciona perfectamente en la Cancillería. Mire lo que han hecho, lo fantástico que han hecho con pasaportes que ya mejoraron ese sistema. Mire el gran esfuerzo de nuestros diplomáticos y diplomáticas en el Líbano, que han hecho una operación bastante delicada de poder sacar a nuestra gente de allá. Lo que están haciendo en Haití, el gran esfuerzo para que nuestra gente pueda realmente tener presencia allá y defenderse en Haití y acompañando a algunas personas que están privadas de la libertad. Y hay un gran esfuerzo diplomático que se ha hecho y estamos en muchas zonas del mundo haciendo un trabajo similar. O precisamente lo que están haciendo muchos de nuestros diplomáticos en México. Por ejemplo, usted, y yo sé que uno de los casos, usted mencionó los casos en México, me imagino que será ese, pero allí, por ejemplo, nuestra misión consular hace un trabajo maravilloso, muy importante, de apoyar a conciudadanos que llegan, que se van por esa trocha de la muerte, están en dificultades en México y en un programa con OIM pueden retornar al país. Entonces, lo que a veces vemos es que uno o dos casos se les da mucha publicidad, pero todos estos casos anónimos de grandes diplomáticos que tenemos y que están haciendo su trabajo por el país y que hacen quedar muy bien el país, a veces no sobresalen. Y no es un caso de desorden. Siempre en cualquier organización usted tiene casos que obviamente los investiga y si hay lugar a sanciones los sanciona. A veces usted tiene que hacer llamados de atención porque pues sí, usted está administrando y está gestionando recursos humanos y obviamente las personalidades son las personalidades, pero no tiene nada que ver con ningún tipo de desorden. Al contrario, nosotros lo que creemos es que hemos avanzado mucho en la diplomacia, es una diplomacia multicolor. Colombia está en el escenario internacional como nunca antes, precisamente por el trabajo diplomático. Esto nunca antes se había visto. Bueno, pues ojalá esos casos que usted califica de anónimos, canciller, sean los que se conozcan, porque mire cómo estamos entonces sonando a nivel mundial. Gracias, canciller, por estar aquí en Noticias Caracol. A usted, María Camila, gracias por la oportunidad.